Hola, amiguito y amiguita. ¿Alguna vez has sentido curiosidad al escuchar un sonido misterioso en el silencio de la noche? Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer la historia de un niño llamado Samuel, que aprendió a escuchar al mejor amigo que alguien puede tener, Papito Dios. Prepara tu corazón, ponte muy cómodo y ven conmigo a descubrir cómo una oración silenciosa cambió el mundo entero. Pero antes de empezar esta aventura, no olvides hacer clic en el botón de suscribirse y dejarnos tu me gusta. Así más niños podrán conocer esta linda historia junto a nosotros. Había una vez, en un tiempo muy antiguo, un lugar lleno de colinas verdes y caminos de tierra llamado Efraín. El sol nacía todos los días pintando el cielo de naranja y rosa, y los pajaritos cantaban temprano, saltando entre los árboles frutales que rodeaban las casitas de piedra de la pequeña ciudad de Ramá. Allí vivía una mujer llamada Ana, que tenía un corazón muy bondadoso, pero que guardaba dentro de sí una tristeza muy callada, de esas que dan ganas de quedarse en un rincón en silencio. Ana pasaba sus días cuidando las tareas de la casa, sintiendo el olor del pan horneándose y observando a las otras familias jugar, mientras deseaba algo que parecía no llegar nunca. Ella miraba el cielo estrellado durante las noches frescas y pensaba lo maravilloso que sería tener un hijo para abrazar, para contarle historias y para verlo crecer con mucha salud. Su mayor sueño era escuchar el sonido de la risa de un niño eco en las paredes de su casa, llenando cada espacio vacío con alegría y mucha vida. Pero por más que pasaba el tiempo y las estaciones cambiaban, la cuna de Ana seguía vacía y ella se ponía triste. Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana, que la quería mucho y siempre intentaba ver una sonrisa en su rostro, trayéndole flores del campo o palabras de cariño. Elcana se daba cuenta de que, a veces, Ana se quedaba mirando el horizonte con los ojos empañados, y él se esforzaba por demostrarle que ella era muy especial y amada, independientemente de cualquier cosa. Pero en su casa también vivía otra persona, llamada Penina, que no tenía un corazón tan gentil y le gustaba decir cosas que lastimaban a la pobre Ana. Penina tenía muchos hijos e hijas que corrían de aquí para allá, haciendo mucho ruido y travesuras, lo cual era muy divertido, pero ella usaba eso para hacer sentir mal a Ana. Ella decía palabras feas, recordándole a Ana que no tenía bebés, y lo hacía justo cuando se preparaban para los viajes importantes de la familia. Ana intentaba no escuchar, cerraba los ojos y respiraba profundo, pero las palabras de Penina eran como pequeñas espinas que entraban en su corazón y dolían de verdad. Ana a veces se sentía muy sola en su tristeza, deseando que alguien pudiera entenderla. Todos los años, la familia de Elcana se preparaba para un viaje muy especial hasta un lugar llamado Silo, donde estaba la tienda de Dios, que la gente llamaba el tabernáculo. Era un tiempo de fiesta, de ponerse las mejores ropas y caminar por las carreteras sintiendo el viento en la cara y viendo el polvo subir bajo las sandalias de cuero. Llevaban cestas con frutas, granos y ofrendas para agradecer a Dios por todo lo que habían cosechado durante el año y por toda la protección recibida. Para la mayoría de los niños y adultos, aquel era el momento más feliz del año, lleno de música, risas y reencuentros con amigos que vivían en otras aldeas lejanas. Pero para Ana, cada viaje a Silo era un desafío, pues veía a tantas madres sosteniendo a sus bebés en brazos y sentía una nostalgia inmensa de alguien que aún no conocía. El camino hasta Silo era largo, con subidas y bajadas, y Ana caminaba en silencio, haciendo pequeñas oraciones dentro de su pensamiento mientras observaba las nubes blancas en el cielo. Ella esperaba que algo diferente pudiera suceder y encontrar consuelo. Cuando llegaban a Silo, el olor a comida rica y el sonido de las conversaciones se apoderaban del ambiente, y Elcana siempre se esforzaba por darle a Ana una porción doble de comida. Él ponía en su plato las mejores partes, con mucho cuidado, queriendo demostrar que su amor por ella era más grande que cualquier tristeza que ella pudiera sentir. Elcana se acercaba a ella, tomaba su mano y le preguntaba con una voz muy dulce por qué estaba llorando y por qué no quería comer las delicias de la fiesta. Él decía: «Ana, no te pongas así. Yo te amo y estoy aquí a tu lado para todo lo que necesites. ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos?» Él intentaba consolarla con todo su esfuerzo, pero Ana sabía que lo que sentía era un deseo que solo el Dios del cielo podría entender y realizar de forma completa.
Ella agradecía el cariño de su esposo con un suave gesto, pero la comida parecía no tener gusto, y la música de la fiesta parecía estar muy lejos de sus oídos cansados. Ana sentía que necesitaba un momento a solas con Dios, un lugar donde pudiera hablar de todo su corazón. Una tarde, después de que todos habían comido y descansaban a la sombra de los árboles, Ana se levantó muy despacio y caminó hacia la entrada de la casa de Dios. El sol ya empezaba a bajar, creando sombras largas en el suelo y dejando el aire con una temperatura muy agradable y suave, ideal para reflexionar. Cerca de la puerta del tabernáculo, sentado en un banco de madera, estaba el viejo sacerdote Elí, que era el responsable de cuidar aquel lugar sagrado y bendecir a las personas. Elí tenía el cabello blanco como la nieve y observaba el movimiento con calma, viendo quién entraba y quién salía de aquel espacio de oración y silencio. Ana no lo vio de inmediato, pues sus ojos estaban fijos en el suelo y su corazón latía fuerte, lleno de una valentía que nunca había sentido antes. Entró en un rinconcito más reservado, donde podía sentir la paz del lugar, y comenzó a conversar con Dios de una manera que nunca había hecho en toda su vida. No era una oración decorada ni con palabras difíciles, era solo una charla sincera entre una hija y su Padre Celestial. Ana comenzó a llorar, pero eran lágrimas que traían alivio, como si estuviera lavando toda la tristeza que acumuló durante tantos años de espera y silencio. Ella movía los labios muy despacito, pero no salía ningún sonido de su boca, pues las palabras eran dichas solo allá dentro de su corazón, donde solo Dios podía escuchar. Ella decía: «Oh Señor, si tú miras mi tristeza y te acuerdas de mí, y me das un hijo varón, yo lo entregaré a ti por toda la vida». Ana estaba haciendo una promesa muy importante, algo que demostraba cuánto confiaba en que Dios podría cuidar de su futuro bebé mejor que cualquier persona. Ella prometió que él sería dedicado totalmente a servir en el templo y que cuidaría las cosas de Dios con mucho amor y dedicación desde pequeñito. Aquella promesa era como un contrato de amor, donde ella renunciaba a su propio deseo de tener al hijo en casa para permitir que él tuviera un propósito mucho mayor. Mientras oraba, sentía un calorcito en el pecho y la certeza de que no estaba sola en ese momento tan difícil y hermoso. El sacerdote Elí, que seguía observando todo de lejos, se quedó mirando a Ana por un largo rato y pensó que su comportamiento era muy extraño y diferente de lo común. Como ella no decía nada en voz alta, pero movía la cabeza y los labios con mucha intensidad, Elí pensó que ella se sentía mal o que había bebido algo equivocado. En aquel tiempo, las personas solían orar, hablando muy fuerte, y ver a alguien orando en silencio absoluto era algo que Elí no estaba acostumbrado a presenciar. Se levantó, caminó hacia ella con pasos lentos y pesados, y con una voz un poco firme y severa, le preguntó hasta cuándo seguiría actuando de esa manera tan rara. Él le dijo que parara con eso y se fuera a casa, pensando que ella no estaba respetando el lugar sagrado donde se encontraban para adorar. Ana, aunque estaba muy emocionada, no se enojó con el sacerdote, sino que levantó el rostro con mucha dignidad y calma para explicar lo que estaba pasando de verdad. Ella quería que él entendiera que lo que veía era un alma desbordando de sentimientos. Con una voz suave y firme, Ana respondió al sacerdote: «No, mi señor, no he bebido nada malo ni me siento mal. Solo soy una mujer muy triste de espíritu». Ella explicó que solo estaba derramando su alma delante del Señor, contando todos sus dolores y el tamaño de su angustia al Creador del universo. Ana dijo que no era una mujer sin valor, sino que estaba hablando movida por una ansiedad muy grande y por un sufrimiento que ya duraba mucho tiempo dentro de ella. Al oír aquellas palabras tan sinceras y notar la dulzura en la mirada de Ana, el corazón de Elí se ablandó de inmediato y sintió una paz muy grande viniendo de ella. Se dio cuenta de que había cometido un error al juzgarla y que, en realidad, ella era una mujer de mucha fe y de una valentía admirable. Elí cambió su tono de voz, que se volvió mucho más cariñoso, y dijo palabras que fueron como un bálsamo para el corazón cansado de aquella mujer que tanto sufría. Él le dio una bendición que cambiaría su vida para siempre y le traería la fuerza necesaria para seguir. Elí le dijo: «Ve en paz, Ana, y que el Dios de Israel conceda el deseo que le has pedido con tanta fe y esperanza». Aquellas palabras entraron en los oídos de Ana como una melodía suave, y en ese mismo momento, todo el peso que cargaba en los hombros pareció desaparecer por arte de
Magia. Sintió una alegría tan grande que su rostro, que antes siempre estaba marchito y triste, empezó a brillar con una luz diferente, llena de vida y de nueva expectativa. Ana agradeció al sacerdote, se despidió con una sonrisa y volvió con su familia con pasos ligeros, como si caminara sobre nubes esponjosas. Cuando llegó a la mesa para comer con el Cana y los otros, comió con ganas y su semblante ya no era el mismo, estaba transformada. El Cana se puso muy sorprendido y feliz al ver a su esposa tan radiante y celebraron juntos el resto de la fiesta con el corazón lleno de gratitud. Al día siguiente, se despertaron muy temprano, adoraron a Dios una vez más y emprendieron el camino de regreso a su casa en la ciudad de Ramá. El tiempo fue pasando, los días se hicieron más cortos y las noches más largas, y Ana se dio cuenta de que algo maravilloso estaba sucediendo dentro de su propio cuerpo. El Papá del Cielo había escuchado la oración silenciosa de Ana en Silo y decidió bendecirla con el regalo más lindo que una mujer podría recibir. Ella quedó embarazada y cada día que pasaba se sentía más agradecida y maravillada con el milagro de la vida que crecía protegida bajo su corazón bondadoso. Cuando se cumplieron los meses, nació un hermoso niño, con ojos brillantes y una piel muy suave, que trajo una luz inmensa a toda la vecindad de Ramá. Ana miró su carita y decidió que se llamaría Samuel, que significa pedido a Dios, para que todos supieran que él era fruto de una oración sincera. Ella sostenía a Samuel en brazos con todo el cuidado del mundo, sintiendo el olor a bebé y agradeciendo cada vez que él le dedicaba una sonrisita para ella. La casa de Ana ahora estaba llena de sonidos de alegría, de canciones de cuna y de un amor que desbordaba por las ventanas. Cuando llegó la época del viaje anual a Silo, el Cana preparó todo con mucho esmero, pero Ana decidió que, por ahora, ella y el pequeño Samuel se quedarían en casa descansando. Ella le explicó a su esposo que quería cuidar a Samuel con toda su atención hasta que fuera un poquito más grande y ya no necesitara la leche de mamá. Ana dijo: «Tan pronto como el niño sea destetado, lo llevaré para que sea presentado al Señor y viva allí en el templo para siempre como prometí». El Cana, que era un hombre muy comprensivo y amaba mucho a su esposa, aceptó y le dijo que hiciera lo que considerara mejor para el bien del pequeño Samuel. Él respetó la promesa que Ana había hecho, pues sabía que las palabras dichas a Dios son muy importantes y deben guardarse con mucho respeto. Entonces, mientras la caravana seguía hacia la fiesta, Ana se quedaba en casa jugando con Samuel, enseñándole a dar sus primeros pasos y a decir sus primeras palabras. Fueron años de muchos mimos y protección, donde Ana aprovechó cada segundo al lado de su hijo amado. Samuel crecía fuerte y sano, corriendo por el patio y aprendiendo sobre las cosas hermosas de la naturaleza y sobre el Dios que había escuchado la oración de su mamá. Ana le contaba, con una voz muy tranquila, lo especial que era él y el plan maravilloso que Dios había preparado para su vida desde mucho antes. Ella le enseñaba a Samuel a ser obediente, a decir siempre la verdad y a tener un corazón bondadoso con todos los animales y con las personas que encontraba. Samuel escuchaba todo con mucha atención, abriendo mucho sus ojitos curiosos, y parecía entender que su vida pertenecía a algo mucho más grande y hermoso de lo que podía imaginar. Él ayudaba a mamá a buscar agua y a recoger frutas, siempre con una sonrisa y una disposición que encantaba a todos. Ana, a pesar de saber que el día de la despedida se acercaba, ya no estaba triste, pues sentía que cumplía una misión sagrada. Ella cosía pequeñas ropas para él con telas suaves y coloridas, preparando todo para cuando llegara el momento de que Samuel fuera a vivir a la casa de Dios en Silo. Finalmente, el día tan esperado y también un poco difícil llegó, y Samuel ya era lo suficientemente grande para comenzar su nueva jornada lejos de casa. Ana preparó las maletas con mucho cariño, puso las mejores ofrendas en cestas tejidas y, junto con el Cana, inició la subida a las montañas de Silo, llevando al pequeño de la mano. Samuel caminaba saltando, mirando las piedritas del camino y las flores silvestres, sin saber que aquel viaje sería el comienzo de una aventura increíble que cambiaría el mundo. Cuando llegaron al tabernáculo, el aire parecía lleno de una paz profunda, y el olor del incienso suave traía la sensación de que estaban en un lugar realmente divino. Ana buscó al sacerdote Elí, y al encontrarlo, le recordó a aquella mujer que, años atrás, estaba allí llorando y orando en silencio cerca de la puerta. Dijo con mucho orgullo y gratitud: «Por este niño oré, y el Señor me concedió lo que le pedí».
Por eso, yo lo entrego al Señor para siempre. Elí miró al pequeño Samuel, que estaba allí con mucha valentía, y se dio cuenta de que Dios había hecho un milagro. Samuel se quedó allí, mirando el gran tabernáculo y al viejo Elí, sintiendo que aquel lugar ahora sería su nuevo hogar y su espacio de aprendizaje. Ana le dio un abrazo muy fuerte a su hijo, un beso en la frente, y le dijo que Dios estaría siempre con él, cuidando cada uno de sus pasos y sueños. En lugar de salir de allí llorando de tristeza, Ana comenzó a cantar una canción hermosa, con una voz fuerte que resonaba entre las columnas y llegaba hasta las nubes. Cantaba sobre cómo Dios es poderoso, sobre cómo ayuda a los que están tristes y sobre cómo hace que cosas imposibles se vuelvan realidad para quien cree. Samuel escuchaba la música de su madre y sentía su corazón llenarse de una fuerza nueva, dándose cuenta de que la obediencia y el amor a Dios traían una alegría que nada en el mundo podía quitar. Él se despidió de sus padres mientras ellos empezaban a bajar la montaña de regreso a casa, sintiéndose seguro en los brazos del cuidado de Dios. Allí comenzaba la vida de Samuel en el templo, aprendiendo a escuchar la voz de quien lo había creado. Mientras sus padres volvían a Ramá, Samuel comenzó a aprender sus primeras tareas en el templo, como ayudar a encender las luces y mantener todo muy limpio y organizado. Usaba una túnica blanca, hecha de lino fino, y caminaba con reverencia por los pasillos, siempre atento a todo lo que el sacerdote Elí le enseñaba sobre las leyes de Dios. Aunque era solo un niño pequeño en un lugar tan grande y lleno de misterios, Samuel nunca se sentía solo ni con miedo, pues la presencia de Dios era como un abrazo invisible. Dormía en un cuartito cerca de donde se guardaba el arca de Dios, y el brillo suave de la lámpara que nunca se apagaba le traía una sensación de confort y protección durante toda la noche. Samuel crecía de una manera especial, convirtiéndose en un niño que a todos les gustaba tener cerca, pues siempre era educado, servicial y tenía un brillo único en los ojos. Aún no lo sabía, pero Dios estaba preparando sus oídos para escuchar algo muy importante, algo que pocas personas en el mundo tenían el privilegio de oír. Samuel estaba listo para su gran misión. En aquella época, el tabernáculo era un lugar muy grande y silencioso, con cortinas de colores azul, púrpura y rojo que se mecían suavemente cuando el viento pasaba por las aberturas. El pequeño Samuel, con sus manos aún menudas, aprendía a pulir los objetos de metal y a organizar las mesas, siempre haciendo todo con mucho esmero para agradar a Dios. Observaba cómo el sacerdote Elí caminaba despacio, apoyado en su bastón de madera, y corría a ayudarlo siempre que notaba que el anciano necesitaba apoyo o un vaso de agua fresca. Samuel veía que Elí ya tenía los ojos cansados y no podía ver bien de lejos, por lo que el niño se convirtió en los ojos del sacerdote. Pasaban horas conversando sobre las historias del pasado, sobre cómo Dios había guiado al pueblo por el desierto y sobre las promesas que se cumplirían en el futuro de Israel. Samuel escuchaba todo con atención, guardando cada palabra como tesoros valiosos. El niño sentía que, aunque estaba lejos de sus padres, había ganado un abuelo muy sabio y cariñoso que le enseñaba el camino del bien. Sin embargo, no todo en aquel lugar era perfecto o tranquilo como el corazón de Samuel, y había cosas que ponían triste a Dios. Elí tenía 2 hijos adultos, llamados Ofni y Finés, que también eran sacerdotes, pero ellos no tenían el mismo amor ni el mismo respeto que Samuel, por las cosas sagradas. Eran hombres que solo pensaban en sí mismos, y cuando la gente traía sus ofrendas de comida para agradecer a Dios, ellos intentaban quedarse con las mejores partes antes de tiempo. Actuaban con egoísmo, hablando con grosería a los visitantes y haciendo que muchas personas ya no quisieran ir al tabernáculo a orar. Samuel veía estas cosas y sentía una punzada de tristeza, pues sabía que la casa de Dios debía ser un lugar de bondad y respeto. Veía que Ofni y Finés no escuchaban los consejos de su padre y seguían haciendo cosas malas, actuando como si Dios no viera lo que pasaba. El pequeño Samuel decidió en su mente que él nunca sería así y que siempre trataría las cosas del Señor con todo el cuidado del mundo. El viejo Elí se daba cuenta de lo que hacían sus hijos e intentaba hablar con ellos, explicando que pecar contra las personas era malo, pero pecar contra Dios era mucho más grave. Decía, con voz temblorosa y preocupada, que debían cambiar de actitud para que no les pasaran cosas malas, pero los hijos de Elí se tapaban los oídos, riéndose y siguiendo con sus trampas, como si las reglas no existieran para ellos. Dios
que lo ve todo y conoce hasta los pensamientos escondidos, observaba la terquedad de aquellos hombres y sabía que debía tomar una decisión para traer justicia. Mientras tanto, Samuel seguía creciendo en estatura y en gracia, lo que significa que era más alto cada día y también más hermoso por dentro, lleno de virtudes. Las personas que visitaban el templo notaban la diferencia entre el niño dedicado y los hijos del sacerdote que no se preocupaban por nada. Samuel era como una pequeña lámpara encendida en un lugar que empezaba a oscurecerse por las malas acciones de quienes debían dar el ejemplo. Todos los años, algo maravilloso sucedía y hacía que el corazón de Samuel saltara de felicidad. Era el día en que sus padres, Ana y Elcana, venían a visitarlo a Silo. Él se quedaba en la entrada del tabernáculo, tapándose el sol con la mano, esperando ver las sombras de la caravana en el horizonte entre las colinas de Efraín. Cuando finalmente divisaba a su madre, corría lo más rápido posible para darle un abrazo muy fuerte y sentir el olor a hogar que ella traía consigo. Ana siempre traía una sorpresa especial, una túnica nueva, hecha de tela muy suave, que ella misma había cosido con todo el amor durante las noches en Ramá. Como Samuel crecía un poquito cada año, la túnica nueva siempre era un poco más grande que la del año pasado, mostrando cómo pasaba el tiempo. Ana se la probaba, ajustaba los hombros y le daba un beso, orgullosa de ver que su hijo era un niño sabio y trabajador. Aquellos reencuentros llenaban el tanque de amor de Samuel, dándole fuerzas para seguir sirviendo a Dios con alegría. En una de esas visitas, el sacerdote Elí llamó a Elcana y Ana a un rincón y les dio una bendición especial, pues veía el sacrificio que hicieron al entregar a su primer hijo. Elí le pidió a Dios que le diera a Ana otros hijos para alegrar su casa en Ramá, ya que ella había sido tan generosa y fiel a su promesa. Y Dios, que nunca olvida a quien es bondadoso, escuchó el pedido de Elí y bendijo a Ana con 3 hijos más y 2 hijas, haciendo que su casa se llenara de vida y juegos. Ahora, cuando Ana visitaba a Samuel, traía a sus hermanitos, y el templo se llenaba de una alegría familiar que hacía que Samuel se sintiera aún más amado. Él les mostraba a sus hermanos lo que aprendía y les contaba lo importante que era ser amigo de Dios en todo momento. Aunque ahora tenía una familia grande en casa, Ana nunca dejó de dedicar atención especial a Samuel, pues sabía que él tenía una misión única. El niño veía que la generosidad de su madre había dado frutos hermosos, aprendiendo que cuando damos algo a Dios con amor, Él siempre nos devuelve mucho más. En aquellos días, era muy difícil oír la voz de Dios de forma clara, porque las personas no prestaban mucha atención a lo que Él decía y preferían sus propios caminos. No había muchas visiones ni mensajes especiales, y el mundo parecía un poco más silencioso para quien buscaba guía del cielo. Pero Samuel, en su sencillez de niño, mantenía sus oídos espirituales atentos, como si esperara un secreto muy importante que solo le contarían a él. Cuidaba la lámpara de Dios, un candelabro de oro que se mantenía encendido toda la noche para recordar a todos que la presencia del Señor nunca duerme. Samuel encontraba esa luz reconfortante, pues creaba sombras danzantes en las cortinas y hacía que el ambiente pareciera mágico y lleno de misterios divinos. Se acostaba en su estera, cerraba los ojos y agradecía por estar en un lugar tan especial, sintiendo que estaba exactamente donde debía estar. El silencio del templo no lo asustaba, al contrario, le traía una paz que lo ayudaba a dormir tranquilo, sabiendo que estaba bajo las alas del Creador. Cierta noche, cuando todo estaba oscuro y solo se oía el viento afuera, Samuel estaba, casi quedándose profundamente dormido. De repente, una voz clara y suave llamó su nombre en el silencio. ¡Samuel! El niño saltó de la cama, pensando que el viejo Elí necesitaba ayuda urgente durante la madrugada. Como Elí ya era muy anciano y a veces le costaba levantarse, Samuel siempre estaba listo para atenderlo con agilidad y cariño. Se puso las sandalias rápido, corrió por el pasillo y entró al cuarto de Elí, diciendo: «Aquí estoy, ¿por qué me llamaste?». Elí abrió los ojos despacio, confundido por ver al niño allí a esa hora. Miró a Samuel y respondió con dulzura: «Yo no te llamé, hijo mío. Vuelve a tu cama y trata de dormir un poquito más, que aún falta mucho para que salga el sol». Samuel se extrañó, pero obedeció enseguida, regresando a su lugar y cubriéndose de nuevo con su manto de lana calientito. Samuel se acomodó, pensando que tal vez había soñado con la voz, y cerró los ojos tratando de relajar el cuerpo cansado de las tareas del día.
Pero poco después, la misma voz llamó de nuevo con la misma claridad. ¡Samuel! Una vez más, el niño no tuvo dudas de que alguien le hablaba, y pensando que Elí podía estar necesitando algo que no lograba expresar, corrió hacia él. «Aquí estoy, me llamaste», dijo Samuel, queriendo ayudar sin pizca de pereza. Elí, bostezando, aseguró de nuevo que no había dicho ni una palabra, y le pidió que volviera a descansar con paciencia. Samuel regresó, pero su corazoncito empezó a latir más rápido, pues sabía que no estaba, imaginando cosas y que esa voz era muy real. Se sentó en la cama un momento, mirando la llama de la lámpara, tratando de entender el misterio de la madrugada. El silencio parecía cargado de una expectativa, como si las propias paredes del templo estuvieran esperando la tercera llamada que vendría después. Por tercera vez, la voz resonó por el ambiente sagrado, llamando el nombre del niño con una autoridad firme, pero llena de un amor inmenso. Samuel. Sin pensarlo dos veces, el niño corrió por tercera vez al cuarto de Elí, pues era muy obediente y no se rendiría en ayudar a su maestro. «Aquí estoy, de seguro me llamaste esta vez», exclamó el pequeño, con los ojos bien abiertos frente al viejo sacerdote. Fue en ese momento cuando un brillo de entendimiento apareció en los ojos cansados de Elí, y se dio cuenta de que no era él quien llamaba, sino el propio Dios. Elí entendió que el Padre Celestial quería conversar con el niño y que Samuel, por ser joven y no conocer la voz divina aún, no sabía identificarla. El sacerdote sintió una emoción muy grande, pues sabía que Dios estaba volviendo a hablar con su pueblo a través de aquel niño tan puro. Miró a Samuel con una sonrisa y le dio una instrucción muy importante que cambiaría para siempre la forma en que el niño se relacionaría con el cielo. Elí le dijo al niño: «Ve, acuéstate de nuevo, y si la voz te llama otra vez dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye». Samuel escuchó el consejo con mucha reverencia, grabando cada palabra en su mente para no olvidar lo que debía decir si la voz misteriosa regresaba. Volvió a su cuarto, se acostó despacio y se quedó allí, quietito en la oscuridad, con los oídos atentos y el corazón listo para escuchar al Creador de todas las cosas. Sentía un cosquilleo en la barriga, pero no de miedo, sino de emoción por vivir un momento histórico. Samuel se dio cuenta de que Dios no eligió hablar con los grandes reyes, sino con un niño al que le gustaba servir y obedecer. Respiró profundo y esperó, sabiendo que el universo entero estaba atento a ese diálogo que estaba por comenzar. El tiempo parecía haberse detenido, y la paz de Dios inundó el cuarto, preparando el ambiente para el mensaje que transformaría no solo la vida de Samuel, sino la de toda la nación. Y entonces, el Señor vino, y su presencia pareció llenar cada rincón de aquel cuarto, trayendo una luz que no venía de lámparas, sino de la gloria del cielo. Dios llamó como las otras veces, pero ahora repitiendo el nombre, para mostrar la importancia. «Samuel, Samuel», con voz un poco temblorosa, pero llena de valentía, el niño respondió como Elí le enseñó: «Habla, porque tu siervo oye». En ese instante, el canal de comunicación entre el cielo y la tierra se abrió de nuevo, y Samuel se convirtió en el primer profeta de una nueva era. Dios empezó a hablarle de cosas muy serias, contándole que estaba por hacer algo en Israel que dejaría a todos impresionados. Explicó que las cosas malas que hacían los hijos de Elí no podían seguir, y que la justicia debía llegar para que el pueblo volviera a ser bueno. Samuel escuchaba con atención, dándose cuenta de que ser amigo de Dios también significaba tener la responsabilidad de oír verdades que a veces eran difíciles de cargar. Dios le contó a Samuel que había enviado avisos a Elí, pero como nada había cambiado, el tiempo de corregir la situación había llegado para esa familia. Dijo que lo que pasaba en el templo era una falta de respeto muy grande y que el niño, Samuel, sería usado para ser una voz de verdad y luz. Samuel sentía el peso de esas palabras, pues quería mucho al viejo Elí y no deseaba que nada malo le pasara a su amigo de tantos años. Pero también entendía que Dios es justo y que necesita que las personas que lo sirven sean honestas y bondadosas. La charla duró un tiempo que Samuel no supo medir, pero cada palabra quedó grabada en su alma como si hubiera sido escrita con fuego. Cuando la voz paró y la presencia divina se volvió más suave, Samuel siguió acostado, pensando en todo lo que acababa de descubrir. Sabía que el día siguiente sería difícil, pues tendría que contarle a Elí lo que Dios había dicho sobre su propia casa y sus hijos. Samuel no pudo cerrar el ojo el resto de la noche,
pensando en la valentía que necesitaría para decir la verdad sin esconder nada. Veía los primeros rayos de sol entrar por las ventanas, trayendo la luz de un nuevo día transformador. Cuando aclaró, Samuel se levantó a cumplir sus tareas, como abrir las puertas del tabernáculo para que la gente entrara a orar. Hacía todo lento, sintiendo miedo de encontrar a Elí y enfrentar su mirada curiosa. Deseaba guardar el mensaje para sí mismo, pero en el fondo, sabía que un verdadero mensajero de Dios siempre debe decir la verdad. Samuel respiraba el aire fresco, pidiendo fuerza a Dios para ser fiel y hablar con respeto al corazón de Elí. El niño aprendía que la obediencia a Dios a veces exige ser muy fuerte, incluso cuando uno se siente pequeño y frágil como un pajarito. Muy temprano, Elí llamó a Samuel con una voz que mostraba que él también había pasado la noche en vela. «Samuel, hijo mío», dijo el viejo sacerdote, poniendo la mano en su hombro de forma paternal. Le pidió que no escondiera nada de lo que había oído, por difícil o triste que fuera el mensaje. Elí sabía que Dios no hablaba sin motivo, y que, si eligió al niño, era porque el mensaje era urgente. Samuel miró a los ojos de Elí, vio la sinceridad y la tristeza que ya había allí, y decidió contar cada detalle. Empezó a hablar, con voz firme, describiendo todo lo que Dios había planeado para corregir los errores de los hijos de Elí. Fue un momento de mucha honestidad, donde el niño demostró que su lealtad a Dios estaba por encima de cualquier miedo humano o deseo de agradar a las personas. Después de que Samuel terminó, hubo un largo silencio en el templo. Elí, en lugar de enojarse, bajó la cabeza con humildad y dijo las palabras que Samuel nunca olvidó. «Es el Señor, haga él lo que bien le parezca». Elí reconoció que la palabra era verdadera y venía del cielo. Ese día, la amistad entre el viejo sacerdote y el pequeño aprendiz se hizo aún más fuerte. Samuel se dio cuenta de que, cuando decimos la verdad con amor, las personas de buen corazón pueden aceptarla, aunque traiga lágrimas. Sintió un gran alivio, como si le quitaran un peso enorme, y vio que Dios cuidaba de todo. A partir de entonces, todos supieron que el niño Samuel era alguien que hablaba con Dios y que sus palabras siempre se cumplían. El tiempo siguió pasando como un río tranquilo, y Samuel dejó de ser el niño que llegó de la mano de mamá para ser un joven sabio. Todavía usaba las túnicas de Ana, pero ahora tenía una postura de luz. La gente venía de lejos solo para pedirle un consejo o escuchar lo que Dios decía a través de él. Él nunca se volvía orgulloso, siempre recordaba que la sabiduría venía del cielo. Samuel aprendió a observar las estrellas y la naturaleza, viendo mensajes de amor en cada detalle. Se volvió amigo de todos, desde los pastores hasta los ancianos. Su fama de ser honesto y puro se extendió por toda la tierra de Israel, como el perfume de las flores que el viento lleva lejos. Mientras Samuel brillaba, el cielo sobre el tabernáculo se puso un poco gris, pues los problemas que Dios avisó estaban cerca. Los hijos de Elí no hacían caso, y una gran confusión empezó entre Israel y sus vecinos, los filisteos. Los filisteos eran hombres que no conocían el amor de Dios y trataban de quitarle la paz a las familias. Samuel veía la tensión y oraba mucho por la protección de los niños y abuelitos. Sabía que la protección real no venía de espadas, sino de un corazón que obedece a Dios. Samuel enseñaba a los jóvenes que la valentía de verdad es hacer lo correcto, incluso cuando los demás hacen lo malo. Un día, el ejército de Israel decidió ir a la batalla, pero estaban preocupados porque sentían que Dios no caminaba a su lado. En lugar de pedir perdón por sus errores, tuvieron una idea peligrosa. Decidieron llevar el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado, al medio de la guerra. Creían que el arca funcionaría como un amuleto mágico, olvidando que a Dios le importa la fe, no los objetos. Ofni y Finis llevaron el arca riéndose, sin respeto. Samuel vio salir el arca y sintió un nudo en el corazón, sabiendo que algo triste pasaría por esa desobediencia. Cuando el arca llegó al campamento, los soldados gritaron tan fuerte que la tierra tembló. Creían que ya habían ganado. Los filisteos, oyendo los gritos, tuvieron miedo pensando que el Dios de Israel había llegado, pero decidieron luchar con toda su fuerza, y el resultado fue una tarde muy triste. Por la desobediencia, Israel no venció. En esa batalla, los dos hijos de Elí perdieron la vida, tal como la voz le había avisado a Samuel en aquella noche silenciosa. Pero la noticia más triste faltaba.
Los filisteos se llevaron el arca de la alianza como trofeo. Un hombre escapó y corrió hasta Silo para contar lo ocurrido. Elí esperaba sentado, muy preocupado. Cuando supo que sus hijos habían muerto, aguantó el dolor, pero al oír que se habían llevado el arca de Dios, su corazón no resistió. El viejo sacerdote cayó de su silla y partió a estar con Dios. Silo, que era lugar de cantos, se llenó de silencio y lágrimas, pues sus líderes ya no estaban. En medio de tanta tristeza, quedó un joven con la luz de Dios en su rostro, Samuel. Él ahora era el responsable de cuidar a la gente con miedo y recordarles que Dios aún los amaba. Samuel no se desesperó. Sabía que Dios tiene un plan incluso para los momentos difíciles. Empezó a reunir a las familias, enseñando que debían volver a amar a Dios de verdad. Les mostraba que la presencia de Dios no estaba atrapada en una caja, sino en el corazón de quien busca el bien. Se volvió el hombro donde todos lloraban y la voz de esperanza. Mientras tanto, en tierra de los filisteos, el arca causaba sorpresas. La pusieron en el templo de su dios falso, Dagón, creyendo que tenían el poder de Israel. Pero a la mañana siguiente, encontraron la estatua de Dagón caída de cara frente al arca. La levantaron pensando que fue un accidente, pero al otro día estaba caída de nuevo y rota. Además, la gente de la ciudad empezó a enfermarse, dándose cuenta de que no era buena idea quedarse con algo que no les pertenecía. Pasearon el arca por varias ciudades, pero en todas hubo problemas. Los filisteos decidieron que la única solución era devolver el arca con regalos y pedidos de perdón. La pusieron en una carreta nueva tirada por 2 vacas que nunca habían cargado peso y las dejaron caminar solas. Las vacas, guiadas por una mano invisible del cielo, fueron directo hacia las tierras de Israel. Cuando los agricultores vieron el arca volver, bailaron de felicidad. El brillo del sol reflejado en el oro del arca trajo calor a los corazones que estaban fríos de miedo. Samuel agradeció profundamente al ver la nueva oportunidad que Dios les daba. El arca se quedó en casa de un hombre llamado Abinadab, que la cuidó con cariño. Samuel aprovechó ese tiempo de paz para viajar por todo el país, visitando aldeas y hablando con la gente bajo las sombras de los robles. Les decía, si quieren protección, deben amar solo al Señor y tirar sus ídolos falsos. Enseñaba que amar a Dios es ser bondadoso con el vecino y decir siempre la verdad. La gente lo respetaba porque él vivía lo que enseñaba. La nación empezó a cambiar y la unión volvió a las casas. Un día, Samuel reunió a todos en Mizpa para pedir perdón juntos. Fue una reunión hermosa. Derramaron agua en el suelo como símbolo de derramar sus corazones ante Dios. Samuel oraba por ellos y el sonido de las voces subía al cielo como incienso. Pero los filisteos supieron de la reunión y decidieron atacar por sorpresa. Los soldados vinieron con carros de guerra y lanzas, asustando a las madres y niños. El pueblo corrió hacia Samuel pidiendo, «No dejes de orar por nosotros, para que Dios nos salve». Samuel, con mucha calma y fe, ofreció un pequeño cordero y siguió orando. Mientras el humo subía, los filisteos se acercaban creyendo que la victoria sería fácil. De repente, el cielo se oscureció y un trueno tan fuerte resonó en las montañas que parecía la voz de Dios. Los filisteos se asustaron tanto que soltaron sus armas y corrieron. El pueblo de Israel, viendo que Dios luchaba por ellos con el sonido del cielo, ganó una gran valentía. Fue una victoria maravillosa, ganada por la confianza y la oración. Para no olvidar ese día, Samuel puso una piedra grande entre las ciudades de Mizpa y Sen. Le puso el nombre de Ebenezer, que significa «Hasta aquí nos ayudó el Señor». Explicaba que la piedra era un recordatorio de que, en momentos de miedo, Dios nos socorre si lo buscamos con sinceridad. Los niños tocaban la piedra lisa imaginando el trueno y se sentían seguros. La paz volvió por muchos años y las ciudades capturadas fueron devueltas. Samuel siguió, liderando con sabiduría y bondad. Samuel envejeció con honor y su cabello se puso blanco como la lana. Construyó un altar en su casa en Ramá para agradecer todo lo vivido. Sus hijos, Joel y Abías, crecieron, pero lamentablemente no eligieron ser tan honestos como su padre. Aceptaban regalos para favorecer a algunos, lo que preocupó al pueblo. Los líderes se reunieron y fueron a Ramá a hablar con Samuel, pidiendo algo que cambiaría todo. Querían un rey como las otras naciones para que los gobernara después de él. Samuel se puso triste porque creía que no necesitaban un rey humano, pues Dios ya era su rey.
Sintió que la gente quería a alguien que pudieran ver, en lugar de confiar en la presencia invisible del Señor. Fue a orar, y Dios lo consoló diciendo: «No te rechazan a ti, Samuel, me rechazan a mí para que no reine sobre ellos». Dios le dijo que escuchara al pueblo, pero que también les advirtiera sobre las responsabilidades y dificultades que traería tener un rey. Samuel explicó al pueblo que tener un rey significaba que sus hijos trabajarían para él y que habría muchas reglas nuevas. Les dijo que el rey exigiría lo mejor de lo que tenían, pero el pueblo seguía gritando: «¡Queremos un rey!». Samuel, viendo sus corazones decididos, empezó a esperar el momento en que Dios mostraría al elegido. Sabía que la vida cambiaría, pero confiaba en que Dios seguiría en control. Estaba listo para encontrar al elegido y ungirlo con aceite. En una tierra no muy lejana, vivía un joven llamado Saúl, que era el más alto y apuesto de su región. Saúl era hijo de Quis, un hombre trabajador que tenía muchos animales. Un día, las asnas de Quis se perdieron, y él le pidió a Saúl que fuera a buscarlas. Saúl, siendo un hijo obediente, tomó a un siervo y caminó por valles y colinas buscando a los animales. No sabía que esa búsqueda era solo el plan de Dios para llevarlo directo al encuentro con el profeta Samuel. Después de caminar 3 días, Saúl quiso volver para que su padre no se preocupara, pero su siervo tuvo una idea. En la ciudad cercana vivía un hombre de Dios, cuyas palabras siempre se cumplían. Pensaron que él podría decirles por dónde ir para encontrar a las asnas. Saúl aceptó y decidieron subir a la ciudad, sin imaginar que Dios ya le había avisado a Samuel que un joven llegaría ese día. Samuel lo estaba esperando, pues él sería el primer rey de Israel. Subiendo a la ciudad, encontraron a unas niñas que buscaban agua y les preguntaron por el profeta. Ellas dijeron que se apresuraran, pues él estaba por participar en un banquete. Saúl caminó rápido y al llegar a la entrada, vio a un señor de cabello blanco y mirada muy calma. Era Samuel. En cuanto Samuel vio a Saúl, sintió en su espíritu que aquel era el joven del que Dios le había hablado. Samuel sonrió, sabiendo que el plan del cielo se estaba cumpliendo. Saúl se acercó a Samuel sin saber quién era y le preguntó por la casa del vidente. Samuel respondió con voz firme: «Yo soy el vidente. Sube conmigo al banquete, pues hoy comerás conmigo». También le dijo que no se preocupara por las asnas, pues ya habían aparecido. Saúl se sorprendió mucho, pues él no había dicho nada de los animales. Se dio cuenta de que ese hombre tenía una conexión especial con el cielo. Samuel lo guió al lugar de honor en la mesa. En el banquete, Samuel le dio a Saúl la mejor parte de la carne. Saúl comió al lado del profeta escuchando historias sobre la bondad de Dios. Después de la fiesta, Samuel invitó a Saúl a la terraza de la casa, donde el aire era fresco y las estrellas brillaban. Conversaron mucho sobre la responsabilidad de cuidar a las personas y sobre escuchar la voz de Dios. Saúl sentía que aquel anciano era como un padre sabio. Esa noche, Saúl durmió en la terraza soñando con el futuro. Al amanecer, Samuel llamó a Saúl para salir de la ciudad antes de que otros despertaran. Caminaron por las calles silenciosas, sintiendo el fresco de la mañana. En un lugar reservado, Samuel pidió al siervo que se adelantara. Entonces, sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y dijo: «El Señor te ha ungido para ser príncipe sobre su pueblo». Saúl sintió un calor en su pecho, dándose cuenta de que algo nuevo estaba entrando en su corazón. Samuel le dio a Saúl varias señales que pasarían en el camino para que estuviera seguro de que todo era de Dios. Le dijo que encontraría a personas que le confirmarían lo de las asnas y que luego encontraría a un grupo de profetas tocando música y alabando. Samuel dijo: «Te volverás otro hombre, lleno de sabiduría, y cuando pase esto, haz lo que tu corazón pida, pues Dios está contigo». Saúl se despidió, y al darse la vuelta, sintió que ya no era el mismo de antes. Algún tiempo después, Samuel convocó a todo el pueblo en Mizpa para presentar oficialmente al rey. Samuel explicó que Dios era el verdadero rey, pero que había atendido su pedido de un líder humano. Organizó un sorteo para mostrar que la elección venía del cielo. El nombre de Saúl salió elegido, pero cuando lo llamaron, no aparecía por ningún lado. La gente lo buscó por todas partes, detrás de los árboles y en las tiendas, pero parecía haber desaparecido. Samuel le preguntó a Dios dónde estaba Saúl, y el Señor respondió con humor que estaba escondido entre el equipaje. Lo encontraron allí, muy tímido,
tratando de no ser notado. Cuando lo trajeron al frente, todos vieron que era tan alto que los demás le llegaban a los hombros. Samuel dijo con orgullo: «Miren al que el Señor eligió. No hay nadie como él». El pueblo gritó con fuerza: «¡Viva el rey!». Samuel escribió las leyes del reino en un libro y todos regresaron a casa con esperanza. Saúl volvió a su casa acompañado por hombres valientes tocados por Dios. Sin embargo, algunos criticones decían que él no podría salvarlos. Saúl escuchó, pero prefirió el silencio y la sabiduría. Siguió trabajando en sus campos, esperando el tiempo de Dios. Samuel también volvió a Ramá, pero siempre atento para aconsejar al nuevo rey. El profeta sabía que el comienzo de un reino necesita mucha oración y cuidado. La amistad entre el profeta y el rey daba seguridad a todos. Pronto llegó el primer desafío cuando un pueblo vecino amenazó a una ciudad de Israel. Saúl sintió una fuerza de Dios que le dio valentía para reunir soldados y defender a sus hermanos. Venció la batalla y protegió a la ciudad, demostrando ser el líder que necesitaban. El pueblo estaba tan feliz que quería castigar a los que hablaron mal de Saúl, pero el rey no lo permitió, mostrando misericordia. Samuel se puso contento y celebraron juntos en Gilgal con mucha música y alegría. En Gilgal, Samuel hizo un discurso de despedida, pues ahora Saúl lideraría. Samuel preguntó al pueblo si alguna vez había sido injusto o si había quitado algo a alguien. Todos respondieron que él era el hombre más honesto que conocían. El profeta se emocionó y les recordó que, aunque tuvieran un rey, lo más importante era seguir obedeciendo a Dios. Les advirtió que si dejaban el camino del bien, las cosas saldrían mal. Hablaba con cariño, como un abuelo que deja sus mejores enseñanzas. Para mostrar que sus palabras eran poderosas, Samuel pidió a Dios que enviara truenos y lluvia, aunque era época de cosecha y el cielo solía estar despejado. En cuanto Samuel oró, el cielo se oscureció y los truenos resonaron, haciendo caer una lluvia refrescante. El pueblo sintió mucho respeto por Samuel y por Dios. Pidieron al profeta que orara por ellos. Samuel los calmó diciendo: «No tengan miedo, sigan al Señor y Él no los abandonará». Prometió seguir orando por ellos siempre. Los años pasaron y Saúl lideró muchas batallas. Samuel seguía siendo su mentor, recordándole que la obediencia era más importante que cualquier victoria. Pero el corazón de Saúl empezó a cambiar y se preocupaba más por lo que la gente pensaba que por lo que Dios quería. Una vez, Saúl se impacientó esperando a Samuel y decidió hacer él mismo un sacrificio que no le correspondía. Cuando Samuel llegó, se puso triste y le avisó que su falta de confianza era un error grave. Dios le dio a Saúl una misión específica contra los amalequitas. Samuel explicó que nada debía guardarse de esa batalla como señal de justicia. Saúl venció, pero trajo consigo al rey enemigo y a los mejores animales para hacer un banquete, diciendo que eran para Dios. Samuel oyó a los animales y fue al encuentro de Saúl con tristeza. Saúl intentó excusarse, pero Samuel dijo: «Obedecer es mejor que los sacrificios». Dios no quería regalos caros, quería un corazón fiel. Samuel miró a Saúl con una tristeza profunda, pues tenía esperanza en él. Explicó que al elegir su propia voluntad, Saúl estaba perdiendo la bendición de su reino. Saúl intentó pedir perdón, agarrando el manto de Samuel, pero el manto se rasgó. Samuel dijo: «Así como el manto se rasgó, Dios ha rasgado de ti el reino». Samuel participó en la ceremonia final por respeto, pero su corazón lloraba por su amigo. Volvió a Ramá y no volvió a ver a Saúl, aunque oraba por él todas las noches. Dios vio que Samuel estaba muy triste y le preguntó: «¿Hasta cuándo llorarás por Saúl?». Dios le dijo que llenara su frasco de aceite y fuera a Belén, a casa de un hombre llamado Isaí, pues uno de sus hijos sería el nuevo rey. Samuel tuvo un poco de miedo de Saúl, pero Dios lo calmó y le dio un plan seguro. Debía ofrecer un sacrificio e invitar a la familia de Isaí. Samuel obedeció y caminó hacia Belén, sintiendo que una nueva historia llena de amor estaba por escribirse. Cuando Samuel llegó a Belén, los líderes tuvieron respeto y él los invitó a la paz. Invitó a Isaí y sus hijos, y todos se pusieron sus mejores ropas. Isaí presentó a su hijo mayor, Eliab, que era tan alto que Samuel pensó: «Este es». Pero Dios le habló al oído: «No mires su apariencia, porque yo no veo como el hombre. El hombre ve lo de afuera, pero Dios mira el corazón». Samuel aprendió que Dios busca amigos especiales,
basándose en lo que hay por dentro. 7 hijos de Isaí pasaron frente a Samuel, pero para cada uno Dios decía, no es este. Samuel preguntó si faltaba alguien. Isaí dijo, falta el más pequeño, David, que está cuidando las ovejas. Samuel pidió que lo trajeran y dijo que no comerían hasta que él llegara. Fue una espera llena de misterio. Todos miraban a la puerta imaginando qué tendría de especial el hijo menor. Samuel esperaba con el aceite listo, confiando en la elección del Padre Celestial. David llegó corriendo, con olor a campo y ojos brillantes. Era un niño pelirrojo y muy alegre, que pasaba horas tocando el arpa y hablando con Dios mientras cuidaba ovejas. En cuanto entró, Dios dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque es este. Samuel se alegró mucho y derramó el aceite sobre David frente a sus hermanos. En ese instante, el Espíritu de Dios vino sobre David con fuerza. Samuel abrazó al niño y volvió a Ramá, feliz de haber cumplido su misión. La vida de David siguió, pareciendo normal, pero él sabía que Dios tenía un plan gigante. Mientras tanto, el rey Saúl se puso muy triste y agitado. Sus siervos sugirieron buscar a alguien que tocara bien el arpa para calmar su mente. Recordaron a David, que era valiente y talentoso. Saúl lo llamó, y David llegó al palacio con su arpa. Cuando David tocaba, la música era tan dulce que parecía un abrazo del cielo, y Saúl se sentía aliviado, sin saber que aquel niño sería el nuevo rey. Samuel, en su casa de Ramá, seguía orando por David para que nunca perdiera su fe. Sabía que vendrían tiempos difíciles, pero confiaba en que Dios no abandona a quien camina con la verdad. Samuel veía reflejada su propia infancia en la valentía de David. Pasaba sus días enseñando a otros jóvenes a amar la palabra de Dios. El viejo Samuel sentía que su carrera terminaba, pero no tenía miedo, pues la luz que encendió seguía brillando en nuevos corazones. Llegó el día en que el abuelo Samuel, después de servir fielmente, sintió que era hora de descansar con Dios. Cerró los ojos con mucha paz, sabiendo que nunca dejó de decir la verdad. Todo Israel se reunió en Ramá para llorar a su gran guía. Lo sepultaron con honores, contando historias de cómo el niño que oyó a Dios en la oscuridad transformó una nación. Aunque Samuel ya no estaba físicamente, sus lecciones seguían vivas en cada corazón que buscaba la justicia. La historia de Samuel nos enseña que no importa si somos pequeños, Dios siempre tiene tiempo para conversar con nosotros. Aprendimos de Ana que la oración sincera llega volando a los oídos de Dios. Con el pequeño Samuel, aprendimos que decir, habla, Señor, que tu siervo oye, es el secreto para vivir aventuras increíbles. Vimos que la obediencia es un regalo y que ser honesto vale más que cualquier tesoro. La vida de Samuel fue una lámpara que nos recuerda que la verdad siempre vence. Y así, el pequeño Samuel creció y se volvió el gran profeta que cambió la historia. Nos mostró que, al entregar nuestra vida a Dios, Él hace cosas más grandes de las que soñamos. Samuel aprendió que con Dios al lado no hay que tener miedo a la oscuridad ni al futuro, pues su voz es el puerto seguro. Termina la historia con la certeza de que la bondad siempre deja semillas, que tú, como Samuel, tengas los oídos atentos al cielo y un corazón valiente para repartir amor. ¡Qué historia tan maravillosa! ¿Viste? Así como Samuel, tú también eres muy especial para Dios, y a Él le encanta hablar contigo a través de las cosas buenas y de tu corazoncito. Ahora, quiero saber una cosa. ¿Qué le responderías tú a Dios si hoy llamara a tu nombre? Pídele a un adulto que te ayude a escribirlo aquí abajo en los comentarios. Y no olvides compartir este video con un amiguito que necesite un abrazo en su corazón hoy. Duerme con los angelitos y recuerda siempre, Dios te cuida en cada paso que das. Nos vemos en nuestra próxima historia.